Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. Hola, buenos días, buen viernes, bienvenidos a Alerta en la City, 10 y 3 de la mañana, 7 grados la temperatura y estamos acá para acompañarte con la mejor información económica y financiera. Pasaron un montón de cosas esta semana. Se picó el dólar, señoras y señores. Volvió a ser tema en la tapa de los diarios. El dólar en junio subió bastante, alrededor del 5%. Y esta semana estuvo particularmente picante el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque hoy, digo mañana porque estoy con el cierre del diario de ayer, que estuve hasta última hora cerrando el cronista. Hoy hay licitación de deuda del Tesoro, es una licitación desafiante para el ministro Luis Caputo. Tiene que renovar alrededor de 16,2 billones de pesos, pero hay muchos pesos que están invertidos en bonos dólar link. ¿Qué son los bonos dólar link? Bonos que ajustan por el tipo de cambio. Ayer era el día que se fijaba el precio para pagar esos bonos que vencen a fin de mes, el 30 de junio. Por eso ayer el mercado cambiario estaba bastante movido y el Banco Central salió a intervenir para intentar evitar que se le disparara el dólar y tener que pagar más pesos a esos inversores que tenían en sus manos el bono dólar link que vence a fin de junio. Semana bastante movida en ese tema, también semana en la cual tuvimos novedades. El viernes pasado aquí en Alerta en la City te hablamos de la firma financiera MSCI, que clasifica los mercados financieros globales como desarrollados, que es jugar en la A, emergentes, que es estar en la B, pero es importante porque los emergentes reciben inversiones, de frontera, que es la C, y la D, que es lo peor de todo, standalone. Argentina obviamente está hace muchos años en mercado standalone, está jugando en la D, en el fondo de la tabla. ¿Qué pasó? MSCI presentó su informe anual. Había mucha expectativa para ver si Argentina era incluida en una revisión anual. ¿Qué significa esto? Decir, bueno, vamos a estudiar durante el año que viene si Argentina sube a la B o a la C. No hubo ninguna mención a la Argentina. Ni siquiera lo pusieron en revisión, con lo cual seguiremos jugando 1 o 2 años más en la D. A nivel financiero global, esto es una mala noticia para los activos argentinos, principalmente para las acciones, porque vos cuando ascendés de categoría hay fondos internacionales que pueden invertir en acciones argentinas, y esos son flujos muy grandes para un mercado de capitales tan chico como el argentino, y eso pegó esta semana la cotización de las acciones, que se cayeron como un piano. Bueno, novedades del mercado cambiario, financiero y de los mercados en la Argentina que te traemos aquí en Alerta en la City. Vamos a hablar hoy hasta las 11 de la mañana sobre esto. Pero antes saludar, por supuesto, a mi amigo Agustín Jamele. ¿Cómo andás, Agus? Buen día, Lean. Buen día a la gente del otro lado. Volví. se trabó. Se trabó, ¿viste? Lo dejé. Me emocioné. Volvió Jamele. Volví. Gracias, Lean. Gracias, Cane, a todo el equipo que la semana pasada hicieron el aguante. He retornado con mates, que vi que igual estuviste bien sustentado ahí con los mates. Deja, yo hablo. Ahí te van a traer agua. Sí, como decías, bueno, una semana desde el lado del dólar bien movida, ¿no? Después de mucho tiempo planchado, el dólar tuvo ahí unas leves subas, ayer igual estuvo a la baja, cerró un poquito a la baja. Sí, porque intervino el central. En Twitter se corría mucho ahí las versiones durante el día de lo que estaba haciendo el central para bajar ahí un poquito la cotización del dólar. Muchas teorías, leí mucho análisis, que bueno, como decías vos, relacionado al dólar link, relacionado a cierta presión por el momento del año. El gobierno parece estar cómodo, ¿no? Sí. Con este tipo de cambio, no parece ser algo que lo mueva mucho de su dinámica, tampoco creo que quiera que corra, o sea, lo va a estar controlando, pero me parece que es más para
tratar de reactivar algo desde nuestro lado, de bueno, se está moviendo y hay un activo ahí que se está moviendo, que es realmente lo que al gobierno le influye en su día a día. Particularmente otras semanas de Caputo tranquilo, ¿no? O sea, con todo lo político que viene dando vueltas y que sigue generando controversia con Adorni, cambios en el sistema comunicacional del gobierno que hemos visto también. En lo económico, Caputo parece estar en un momento de decir, bueno, tratemos de sostener esto. Hoy tiene una prueba difícil, hoy tiene un partido dentro de todo complejo. Si no me equivoco, es la reestructuración, es la licitación más grande del año para economía, así que ofreció una cantidad de instrumentos varios como para poder abarcar todas las necesidades. La sensación es que va a salir bien, o sea, no creo que tengamos una novedad hoy a la tarde, pero es para poner un ojo, por lo menos. Lo que decían es que probablemente no renueve todos los vencimientos, pero la lectura del Ministerio de Economía es que eso también es positivo. Siempre hay una mirada positiva, ¿no? Obvio, pero... porque libera pesos a la plaza en un contexto en el cual la liquidez estaba restringiéndose un poquito esta semana para que no se escape el dólar. Exacto. Ayer se vio en la tasa de caución que subió un poquito. Por eso tenés también, bueno, aguinaldo siempre es un momento que puede ser que te mueva un poco el dólar por gente recibiendo el aguinaldo, que lo vamos a hablar de hecho en la segunda parte del programa, aquellos que todavía reciben aguinaldo, ¿no? Porque estamos hablando de un sector de la población, no el total. ¿Qué pueden hacer con eso? Bueno, probablemente mucho se vaya a dólar. También se venía hablando de, bueno, en postmundial empieza la carrera electoral, entonces mucha posible rotación a activos dolarizados para empezar a cubrirse de cara a lo que próximo año probablemente sea un año volátil. Pero bueno, se lo vio tranquilo al ministro. De hecho, estuvo en un evento del sector de Candes. Estuvo ahí hablando y se le pidió a varias... a LICs y sociedades de bolsa que hagan instrumentos para real estate, para que se agrupen y demás. De hecho, yo estuve esta semana reunido con uno de los principales jugadores que decía que, bueno, nada, ellos estaban respondiendo con activos relacionados al real estate, al agro. Así que, nada, el ministro mostrándose confiado para lo que viene, porque la realidad le devuelve eso. No es la primera vez que Caputo le pide al mercado creen instrumentos, sean innovadores y creen instrumentos que vayan a financiar la actividad de la economía real. Exacto. En este caso, hipotecas, ¿no? Exacto. A mí me contaron en off, no sé si la misma gente con la que estuviste reunido o no, Imagino de que sí. de que desde afuera un fondo El les mismo ofreció $100 millones Mismo para dato. hipotecas, Exacto. pero que ellos lo rechazaron porque querían empezar de a poco y de forma más paulatina. Exacto, lanzaron un producto que es muy chiquito y dice, pero al otro día me llamaron y me ofrecieron 100 millones y después hay que ver, ¿no? Cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira. Tenemos el mismo dato, es la misma información, pero bueno, me parece que intentando demostrar como diciendo, bueno, interés desde el exterior hay, o interés por este tipo de inversiones, lo que hay, lo que falta es, nada, un mercado de capitales que lo capitalice y claramente Caputo está tratando de que eso crezca. Sí, y después también cuando hablas con otros economistas, cada uno tiene su consultora, ¿no? Te das cuenta también para qué clientes laburan, porque También. hay muchos que laburan y tienen clientes a los desarrolladores inmobiliarios, entonces son los que te dicen, bueno, tenemos que incentivar el crédito. Lo escuché esta semana a Martín Redrado, que no sé cuáles son los clientes que tiene, aclaro, pero también con la misma tesitura que tienen muchos otros economistas, Miguel Kigel, Fede González Rouco estuvo acá, de que el Fondo General de Sustentabilidad del ANSES destine por lo menos las acciones, que son $20.000 millones invertidos en acciones argentinas, Sí. a fondear hipotecas de largo plazo. Es decir, asegurar el financiamiento de largo plazo para que los bancos tengan fondeo detrás de largo plazo. Hay muchos que están proponiendo eso, todavía no se anima el gobierno a hacerlo. Hay que decir que el Fondo General de Sustentabilidad del ANSES, como es del ANSES, depende de Petovelo y no de Caputo. Primero, no depende directamente de Caputo. Pero si estuviera dada la decisión política del gobierno de usar eso para financiar, por ejemplo, hipotecas, también hay que ver después quién pone el gancho, porque generalmente son funcionarios técnicos de carrera y que no quieren quedar pegados en una eventual denuncia penal cuando cambie el gobierno por haber puesto el gancho y usar esa plata, que es plata destinada al futuro de las jubilaciones, a fondear cualquier cosa. No estoy hablando solo de hipotecas, sino cualquier otra cosa. Sí, yo creo que lo de hipoteca sale porque también podría ser una forma de reactivar el sector de la construcción, ¿no? Que es un sector que genera mucho empleo directo, entonces previo a un año electoral y con una situación de empleo que
no es catastrófica, pero tampoco es buena. Creo que también intenta empujar un poco cada uno de su lado. Cuando vos contaste el tema del FAL, contaste cómo cada uno hizo lobby para traer su dinero. Bueno, hay un poco de intereses ahí. La manta corta, que claro, siempre hablamos, en un momento que bueno, nada, yo mi sensación es esta, y vos me decís, y ya vamos con el resto del programa, estamos en Mundial, estamos todos en ¿Estás en modo mundialista? Estoy en modo pro de a full, entro todo momento para ver cómo me va en el pro de Forbes, que me está yendo bastante mal ahora. ¿Cuáles son los premios? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Eso le pone otro condimento, porque sí, o no. podés fantasear, wow, ¿qué voy a ganar? Y después va a ser, nada, una caja. Se agarran todos a piña. Exacto, pero bueno, nada. Y cuando se termine eso, ahora estamos todos como, bueno, y cuando se termine eso vamos a entrar en un poco vorágine de cierre de año y ya pensando en el 2027. Sí, yo en el cronista también estoy en el PRODE y al principio arranqué muy bien, después me caí mal, mitad de la tabla. Es divertido porque tenés ese ranking de posiciones que se actualiza. Somos más de 100 en la empresa, pero solo está hasta el número 100. Entonces, si vos te caes debajo del 100, no figurás en el ranking. Son los candidatos desaparecidos. Emocionalmente te liquida. Yo te digo, nunca estuve tan abajo. Llegué a estar 50 y ahora me puse 16, ojo. Bueno, bien, ojo. bien. Porque yo estoy en un lugar más chico. Somos creo que 25 jugando. Entonces es un poco más fácil subir y bajar. Pero bueno, vos o Cande, que deben de tener mucha cantidad de gente, debe ser más dinámico. ¿Cómo le está yendo a Cande en La Nación? ¿Bien? Muy bien. Pero vamos. si me dijiste que no. Estoy 16ava de 250 personas. Bien. Pero bien. hoy llegó y me dijo, me caí. Porque estaba octava. Ah, bueno, está Mejor bien. que News. No, yo no me metí ahí. Yo no me metí ahí, Yo no voy a entrar en eso. Teníamos que decirlo, chicos. Recién vuelvo. Bueno, arrancamos de esta manera Alerta en la City. Nos puedes ver no solo en Radio LED, sino también en nuestro canal de YouTube, Alerta en la City. Apurate para suscribirte, que quedan pocos cupos para entrar al sorteo. Estamos cerca de los 1000 suscriptores. Nada, hay que terminar de hacer esa vuelta. Nos quedan 90 nada más. Ya, y entramos. estamos Así ahí, que, estamos sí. ahí. Así que arrancamos de esta manera. Quédate, enseguida venimos con una entrevista para hablar del dólar. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 32005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Vayamos juntos para otro lugar, en donde no nos puedan mirar. Dijiste una cabeza que te da y todo te lo vuelve a quitar. Camino mirando hacia arriba, con las manos tocando la pared. Entrecierro los ojos y te veo a contraluz. Estábamos por volvernos locos, la luna me hablaba sin parar. Yo no le entendía casi nada, nada, nada.
La luna me hablaba sin parar. Yo no le entendía casi nada, nada, nada más. Estamos escuchando Locos de la banda El Espacio es el Lugar, bandas que suenan a nombres de canciones que suenan a bandas siguiendo la tradición de Alerta en la City. Esta semana el dólar estuvo particularmente intenso, movido el mercado cambiario, pero también en junio, ¿no? Sí. Nosotros acá en Alerta en la City siempre hablamos de que este es el segundo trimestre del año y es el mejor para el dólar porque tenés más ofertas de divisas en el mercado cambiario, coincide con el periodo de la cosecha gruesa del agro y más liquidación del agro, ¿no? Pero se está acabando este trimestre dorado, junio es el último mes, a partir de julio empieza siempre una época estacional más compleja para la Argentina. Muchos economistas dicen que no va a ser tan compleja ahora porque tenés muchas exportaciones de energía y que eso va a ayudar, pero ya se empieza a sentir la presión en el tipo de cambio. En lo que va de junio, ¿sabes cuánto subió el dólar? 4,9% al mayorista, o sea, casi 5%. Esto es más del doble de lo que va a ser la inflación de junio, que muchas consultoras la estiman en 2%. Y el oficial subió 4,5%. Si ves los distintos tipos de cambio que tenemos, los financieros ya están arriba de 1.500 pesos. Sí. Y el oficial está ahí en el borde, 1.495 pesos. Que creo que llegó. No llegó a 1.500, pero estuvo ahí. Estuvo ahí. Ya podemos decir que estamos en un mercado cambiario en el cual el promedio es más cerca de 1.500 pesos que de 1.400, en un contexto en el cual el dólar se venía depreciando a principio de año y el peso apreciando, ¿no? Sí, y con la discusión de, bueno, qué tipo de cambio requerís o requiere el país para ser competitivo con el tipo de, de economía que querés en cuanto a las actividades, ¿no? ¿A qué actividad le sirve este tipo de dólar y a qué actividad no? Algunos economistas decían, bueno, esto es bienvenido, esta suba del tipo de cambio, porque esto le viene bien mucho a las pymes industriales que tienen dificultad para exportar porque Argentina está muy cara comparado a otros competidores, como puede ser Brasil, ni hablar China. También a la construcción, porque en cierta forma el costo de construcción había aumentado un montón y bueno, que se mueve el tipo de cambio, te lo licúa un poquito en el margen, tampoco te cambia el mercado. Tampoco estamos hablando de, o sea, para el contexto es una suba, pero recordando tiempos anteriores tampoco es una licuación que decís, fue nada, desmedida, ¿no? Es un movimiento, o sea, sí es para prestarle atención, pero no es que te arregla todo de un día para el otro. Total, la noticia es que junio fue el mes que se despertó el dólar, después de 5 meses en el año, en el cual venía planchadísimo y el tema había dejado de ser no solo tema de conversación, sino estar en los diarios. Eso es una noticia, por un lado, y por otro lado, lo que vos decías, Agus, al principio del programa, es que muchos inversores ya están mirando no solo el segundo semestre de este año, sino las elecciones presidenciales del año que viene y quieren ir preparándose y están buscando cobertura cambiaria. Cobertura cambiaria es invertir en un activo financiero dolarizado, como puede ser un bono soberano, por ejemplo, una L30,
O ya los inversores más grandes, los fondos de inversión, los bancos, compran letras y bonos dólar link o compran contratos de dólar futuro para estar cubiertos ante un eventual suba del tipo de cambio. Recordemos que ese fue uno de los grandes motivos de por qué hubo tanta volatilidad en 2025 previo a la elección de medio término, ¿no? Nosotros lo habíamos dicho esto y creo que el análisis va por ahí. Estamos teniendo un 2026 bastante similar a 2024 en cuanto a calma de las variables. 2025 se movió muchísimo, de hecho hubo una dolarización interna muy fuerte, y lo que se está viendo es, bueno, si eso provocó una elección de medio término e incluso una elección en la provincia de Buenos Aires, porque eso fue lo que dinamitó un poco toda la situación. ¿Qué va a pasar en un 2027 donde se juega el premio mayor y donde el escenario de hoy, porque ahora vamos a empezar a ver un montón de análisis también de un millón de cosas, Argentina es extremadamente cambiante y yo hasta 3 meses antes de las elecciones no arriesgaría nada. Pero hoy un escenario donde el debate es medio 50-50 entre continuidad o ir a un modelo donde irías para otro lado nuevamente... los inversores probablemente ante esa situación digan, bueno, yo me cubro, me quedo tranquilo y de última, si esto sigue por donde yo quiero, después me doy vuelta de nuevo. ¿Y sabes dónde se vio ayer que el gobierno está monitoreando esta situación en el minuto a minuto? O sea, que no quiere que el dólar tampoco se le dispare. Se vio en dos cosas. Por un lado, la intervención del Banco Central para que no se dispare el tipo de cambio mayorista, que es el que fija los bonos y letras dólar link. Claro. O sea, si no tenían que pagar más pesos por esos bonos y letras cuando vencen. Y por otro lado, en las compras de dólares que hace el Banco Central. El Banco Central siguió comprando dólares en una racha que comenzó el 5 de enero y no se detuvo en todo lo que va del año, pero a cuentagotas esta semana. Mucho más bajo. Mucho más bajo el nivel de intervención en la plaza cambiaria. Recuerdo días de 50 millones, 70 millones, 70 millones, sí. Hasta llegó a 20 millones en una rueda. Es decir, la señal que le mandó al mercado es: no dejamos de comprar dólares para fortalecer las reservas, pero compramos menos para que no se nos dispare el dólar porque sería más demanda en la plaza. Y también ahí Caputo jugando un poco con todas sus variables, diciendo, resurgiendo la cuestión de, bueno, ya tenemos los dólares necesarios para pagar la deuda que se nos viene, afrontar los pagos próximos ya lo tenemos, el gobierno jugando mucho con eso. También, lo que pasa es que en la dinámica de la semana todo vuela, pero también el gobierno el lunes saliendo a decir, bueno, vamos a emitir deuda por 5.000 millones de dólares para poder también garantizar todos los pagos. Digo, están en ese tire y afloje. El otro día escuchaba también una entrevista a Timerman de AdCap, también un jugador muy importante del sector. Dice, bueno, Argentina es muy impaciente, ¿no? O sea, son momentos donde reconstruir cierta confiabilidad hacia afuera cuesta, lleva tiempo. Creo que están en ese proceso y por eso te decía lo que arrancó. Me parece es un tema a tener en cuenta. No creo que sea un tema que a Caputo y a su equipo económico lo desvele. Por lo menos no hoy. Así es. Bueno, vamos a un temita de música y cuando volvemos te traemos más información. Quédate con nosotros. Me dice que no temas.
Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 3 Florida 302 2005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. La contracara de la suba del dólar es más pesos en el bolsillo de la gente, en parte por el cobro del aguinaldo. Hay muchas. ¿Tenés? ¿Ya tenés los crocantes? Sí, ya los tengo y ya creo que me los gasté. ¿En qué? No, creo que los invertí, sí. Ah, está bien. Paula del otro lado diciendo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy enterando ahora. Me estoy enterando en vivo de esto. Cuenta bancaria en cero. Pero mucha gente lo que va a hacer es pagar deudas, ¿no? El nivel de morosidad está por las nubes, sí. 2 dígitos en bancos, más alto aún en fintech. Pero si vos no estás en esa situación, estás un poquito más holgado y tampoco tenés destinado una compra, como puede ser un electrodoméstico, un consumo que venías postergando, no estamos hablando de cascadas, sino consumos postergados, podés invertirlo y en el mercado de capitales hay un montón de opciones. Sí, y es un buen momento para hacer esta nota que después la vamos a poner en nuestra cuenta de YouTube para que la puedan ver cuando quieran, ahí en Alerta en la City. Suscríbanse, que nos queda ahí muy poquitos seguidores para los 1000, porque está difícil también ver dónde, ¿no? No es un escenario. En escenarios más volátiles capaz es más fácil decir, bueno, hay mucho riesgo, me dolarizo. Pero venimos más allá de lo que esté pasando este mes en puntual, en un año donde el dólar no viene dando tanto margen como para decir, bueno, compro dólares y esto va subiendo. De hecho, muchos durante un tiempo hasta era como, bueno, hago carry trade en pesos, pero eso se puede romper rápidamente. Digo, es un buen momento para decir qué quiero hacer porque no está tan claro, o por lo menos no es tan fácil de verlo como en otros momentos. Así es. Para hablar de esto tenemos en línea a Damián Blasic. Damián es team leader de estrategias de inversión en YOL. Damián, ¿cómo andás? Te saluda Leandro y Agustín. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por este espacio, Leandro, Agustín. Gracias a vos. Cortita y al pie. ¿En qué invierto el aguinaldo? Bien, perfecto, clarísimo. Ahí los estaba escuchando un poco lo que iban hablando. Nosotros tenemos varias alternativas, siempre cuando llegan estas fechas, ya sea el de junio, inclusive el de diciembre, que muchas veces se destina a gastos, proponemos 3 alternativas para perfiles y grados de conocimiento distintos. Por un lado, tenemos nuestra familia de fondos comunes de inversión, que serían el primer paso, la alternativa más sencilla, donde uno se desliga de esa administración activa, de comprar, elegir el bono, elegir la acción, y delega en el portfolio manager esa actividad. Ahí nosotros tenemos tres categorías. Uno que es el YOL Ahorro Plus, donde uno puede invertir sus dólares. Si compró hizo MEP, por ejemplo, y tiene esos dólares, en lugar de tenerlos ociosos en la caja de ahorro, lo puede invertir en este fondo que tiene una tasa estimada del 5% y que se encuentra invertido
mayoritariamente en obligaciones negociables AAA, que son estos bonos que emiten las empresas. Acá somos muy rigurosos con la calificación, ¿no?, de las compañías que tenemos, y lo que buscamos principalmente es reducir la volatilidad. Es decir, no solamente llegar a este fondo, a este objetivo del 5%, sino que se alcance con una volatilidad muy baja, ya que muchas veces sucede que si el inversor entra a la cuenta, dado que es un perfil más principiante y ve caídas, puede frustrarse. Acá está ajustado por volatilidad. Y luego tenemos dos que son alternativas en pesos. Una, renta mixta para perfiles más agresivos, donde combinamos instrumentos de renta fija, pero también renta variable, tanto acciones del Merval como CDRs, con exposición ahí Estados Unidos, pero emergentes y Europa, y eso te da esta renta mixta que busca ganarle al Merval, la inflación, es una especie de retorno total. Y por último, el cash management, que muchas veces para estos momentos de quizás de incertidumbre o de no claridad, quizás cobramos el aguinaldo en estos días y estamos ocupados, estamos corriendo con otras cosas, tenemos que pagar la tarjeta en 7 días, pagar el alquiler, bueno, eso bien de corto plazo, para también evitar tenerlo ocioso, tenemos este fondo que tiene múltiples instrumentos en pesos, sobre todo obligaciones negociables TAMAR. Eso permite tener un retorno un poquito superior a lo que son alternativas más tradicionales o algunas billeteras virtuales. Tiene un objetivo de rendimiento en torno al 25-26%. Damián, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nosotros hacemos el programa hace 4 años y cada vez que llega esta fecha hacemos esta consulta, digo, de bueno, para dónde ir. En los medios se habla mucho. Mencionaste 3 tipos de instrumentos que son bastante diferentes y también en cuanto al riesgo que cada uno quiera asumir. Me surge un poco la pregunta cuando nosotros arrancamos, que acompañamos un poco también el surgimiento de la industria y la aparición de estas herramientas. Todo el mundo decía, bueno, la gente arranca por el más conservador, ¿no? Que sería el primero que mencionaste y demás. ¿Están viendo que hay gente que en esta época de aguinaldo y todo ya se anima a algo más intermedio, como quizás es la segunda opción que dijiste? ¿O la gente todavía se sigue quedando en el conservador y dice, bueno, compro dólares, invierto a una tasa estimada del 5% anual y con esto ya me quedo tranquilo? Sí, la verdad es que vemos los dos perfiles. De hecho, nosotros de estrategia, ¿no?, que es el equipo del cual formo parte, incentivamos bastante a que se animen sin salir de lo que el cliente o el inversor pueda sentirse cómodo, pero que lo haga más un hábito, tratando de evitar la coyuntura, porque si no muchas veces podemos caer en esta mirada más cortoplacista o vemos qué puede pasar con el tipo de cambio, qué puede pasar el año que viene de elecciones, o el mercado estadounidense está en máximos. Eso muchas veces quita el incentivo, y lo que proponemos es que el FCI sea el punto de entrada. Es lo más sencillo, uno suscribe con un importe bajo, ante cualquier duda, listo, lo retira y en 24 horas lo tiene en la cuenta, pero que eso lo combinen con la elección de alguna letra en pesos, algún bono de una compañía que conozcan. Una cosa es mencionar, por ejemplo, Transportadora de Gas del Sur, que quizás es más de nicho para alguien que recién está dando sus primeros pasos, pero si mencionamos a YPF o Vista, es más fácil porque linkean o unen, bueno, yo a esta compañía la conozco, y tratamos de que se den esos primeros pasos, inclusive en acciones, que si bien es más volátil y tenés un montón de complejidades, nosotros en las distintas charlas que dimos en estas últimas semanas, incentivamos a que el inversor tenga el CDR del S&P 500, con una mirada de largo plazo, que no tan preocupados por si hay una burbuja, que el ciclo de la inteligencia artificial, que las valuaciones, pues eso todo genera ruido, y cuando vemos las series más largas, y no estoy hablando de 50 años, donde el retorno promedio del S&P es 10%, sino series más cortas, 5 o 10 años, vemos que comprar el S&P 500 de forma periódica le gana ampliamente a solamente comprar $200, por ejemplo, o invertir $200 así al 5%. Bueno, con el S&P 500 tenemos un retorno superior. Esto obviamente pensado más con un horizonte de largo plazo, 3-5 años. Damián, en esta época del año y también a fin de año, que es cuando se cobra el aguinaldo, ¿ustedes perciben mayor ingreso de fondos a la plataforma IOL? Sí, sin duda. Siempre tenés momentos con cierta estacionalidad, sobre todo el de junio, porque el de diciembre lo que vemos es que parte de ese aguinaldo se destina también a compras.
consideramos que el que más se invierte es el de junio. Obviamente depende mucho del caso particular, ahí decían de lo de la mora. Vemos también que hay cierta interés en cancelar esas deudas que uno pueda tener y en estrategias puntuales de, bueno, quizás combinar el cancelar deuda con tomar caución, por ejemplo, que me permite cancelar esa deuda de una tasa más baja de la que me da el banco e invertir parte de ese dinero que yo lo utilizaría para cancelar de forma directa en invertirlo a corto plazo. Hay un par de estrategias combinadas un poco más complejas que nos suelen preguntar más en esta época del año puntualmente. Damián, vuelvo al principio porque me parece que es la gran parte del público que podemos tener nosotros o que incluso ustedes, que es, bueno, no puedo ponerme a pensar una estrategia tan compleja porque estoy trabajando, tengo mi familia, todo, voy a estas opciones, que es tan fácil como, bueno, nada, comprar los dólares en el primer caso e invertirlo ahí. Mencionaste también igual que lo piensan como estrategias a mediano, largo plazo, digo, para alguien que empiece a utilizar estas herramientas, que quizás lo empiece a usar con este aguinaldo. ¿Cuánto tiempo recomendás también que no se dejen llevar por el FOMO? Porque también puede haber variaciones y demás, y que no sea algo que entiendan que, bueno, compro hoy, saco mañana, retiro, viste, como que a veces uno entra en esa vorágine si no es tan experto o le gana un poco la ansiedad. Sí, ahí, bueno, el de dólares tiene un horizonte de mínimo de 6 meses, es decir, dentro de todos los fondos, como buscamos que sea la primer puerta de ingreso, tratamos que los horizontes de inversión no sean tan largos. El de cash management, que es el de pesos, la idea de eso es que sea a corto plazo, 7 días, 3 días, 4 días, para poder facilitar esa movilidad de capitales. Siempre nosotros, como vos mencionabas, buscamos hacer un poco de educación financiera y mostramos algunos gráficos. Por ejemplo, si uno compra una acción, los fondos dentro de todo, uno tiene cubierta esa volatilidad. La realidad es que el portfolio manager busca ajustar retorno por volatilidad y eso permite ver caídas muy bajas en los días negativos. Entonces no creo que haya grandes preocupaciones, pero sí tenemos muchas consultas por el lado de renta variable. Acciones, inclusive con acciones conocidas, ¿no? Uno puede comprar Microsoft en el último mes en dólares cayó 20%, por ejemplo. Entonces surgen consultas por ese tipo de activos. Ahí lo que decimos es, en una semana la probabilidad de estar ganando al comprar una acción, esto es siempre promedio general mercado, es del 53%. Prácticamente tiene una moneda al aire. Ya cuando nos vamos a periodos de un año o más, la probabilidad de estar ganando con la compra de esa acción, obviamente siempre en promedio, es más del 70%. Entonces ahí, sobre todo en lo que es renta variable, sugerimos la paciencia y no estar entrando de forma continua a la comitente, adquirir acciones de compañías que conozcamos medianamente lo que hacen, como para también tratar de tener un poco más de tranquilidad en el instrumento que tenemos en cartera y combinarlos con otros menos volátiles dependiendo, ¿no? del perfil, lo que busquemos, pero sobre todo para lo que son primeros pasos, sí, combinarlo con instrumentos menos volátiles. Damián, el otro día en el mercado me contaban que apenas salió a bolsa SpaceX, estaba operando un volumen altísimo en la Argentina a través de su CDR. De hecho, la primera rueda entera que estuvo operando, me hablaban de más de 20 millones de dólares en volumen de operación. ¿Es el activo más demandado hoy en YOL o hay otro que le está ganando hoy? Hoy bajó un poquito, ya estarás top 5, más o menos top 10. La primera semana, los primeros 3 días fue excepcional. Fue inclusive el CDR más operado, tanto el viernes que salió la bolsa, con la particularidad de que empezó a cotizar acá el CDR, por Bima quedó habilitado más o menos 3 de la tarde, 3 y media, con el mercado cerrando a las 5, en esa hora y media llegó a colocarse top 1. Lunes y martes continuó, después se pinchó un poco, la acción empezó a bajar, el mercado en Estados Unidos corrigió un poco y eso entiendo que calmó un poco las expectativas sobre la acción. Justo estuviste con nosotros hablando ese día de la salida, que está el programa también ahí en YouTube, lo pueden encontrar, que era un poco lo que habíamos dicho. Ojo que capaz arranca bien y se pincha un poquito. A largo plazo claramente será otra historia, pero se vio eso, ¿no? Como bueno, arrancó muy bien, incluso ahora ya estaba cotizando en algunos momentos por debajo de lo que había salido a bolsa.
Sí, así, sí, recuerdo haber conversado ese mismo día a la mañana con ustedes. Por eso la cautela y tratar de, salvo que uno sea muy experto, un inversor muy grande, en general nosotros lo que sugerimos es evitar esos momentos de FOMO, inclusive haciendo un análisis histórico, vemos que los IPOs, no tan grandes, empiezan a los próximos meses a cotizar por debajo de ese valor de salida a bolsa. Había mencionado el ratio de precios sobre ventas, que era bastante elevado en relación a comparables y a otras compañías que forman parte del S&P 500. Creo que después en el futuro va a haber oportunidades de comprar la acción, como sucede en absolutamente todas las que cotizan. Ahí también siempre tratamos de decir, no compren en máximos, esperen que descompriman. Si la acción y la compañía es buena y les gusta, va a dar puntos de entrada en el futuro. Sucedió con Microsoft, sucedió con Nvidia, sucedió con Google, sucede con Meta. En eso siempre tratamos de mantener la calma, porque si no uno se frustra. Sale el IPO, hay mucho FOMO, compra el día que sale a cotizar el CDR o en las ruedas siguientes, y después también son activos volátiles, entonces uno puede ver en su cartera una caída del 15-20% tranquilamente. Lo que queremos evitar es esas caídas tan bruscas que normalmente frustran y llevan al inversor a correrse y decir, bueno, yo no compro más un papel de este estilo. Estuviste muy bien, Damián, con esa recomendación aquí en Alerta en la City. Damián es Team Leader de Estrategias de Inversión en YOL. Muchas gracias por la nota. Te mando un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada para invertir el aguinaldo. Tenés un montón de opciones, fondos comunes de inversión, bonos, acciones. Podés hacer lo que quieras, básicamente. Lo importante es informarte. Sí, y esto, tener en cuenta los riesgos, sobre todo si no sos una persona que sepa mucho y si no tenés tiempo, ¿no? Que es básicamente lo que le pasa a la mayor parte de las personas. Vamos a un temita de música y enseguida venimos con más Alerta en la City. Tan oscura y vos brillás, dejaste fuertes marcas llenas de luz. Hoy cierro los ojos y vuelvo a sentir. Guardo un pedazo de historia en mi corazón. Laten momentos eternos que gritan por volver. Recuerdos felices me acercan a vos. 10:48 de la mañana, seguimos con más Alerta en la City. Hablamos del dólar que empezó a moverse, se despertó luego de meses de estabilidad cambiaria. Tampoco lo que pasó fue un movimiento demasiado fuerte, decíamos casi 5% en lo que va de junio. Pero bueno, siempre cuando se mueve el dólar es tema de conversación en la Argentina, tenemos una pasión por la cobertura cambiaria. Para hablar de esto tenemos en comunicación a Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI. Emiliano, buenos días, ¿cómo andás? Lean, Aus, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien, por suerte. Gracias por estar del otro lado. Primera pregunta obligada. ¿Por qué se movió el dólar? Buena pregunta. Yo diría, para sintetizártelo, diría que se movió porque, si te decir una cosa, porque las colocaciones de las empresas y de las provincias en junio aflojaron significativamente respecto de lo que había sido mayo y abril. Diría que bajaron a la mitad, habían sido 2.200 millones en abril y mayo, fueron de 1.100. 1.200 en junio, así que ahí tuviste una oferta que digamos que tuvo una buena caída relevante. Y después no tenemos los datos, porque digamos, uno lo va reconstruyendo a piezas. El agro siguió liquidando al mismo ritmo que antes, así que no hay que culpar al agro, pero sí intuimos que la demanda privada, que puede ser de los importadores, también de los minoristas, de las personas, y en alguna medida de los bancos, pero los bancos reaccionan después al movimiento que ven. El banco siempre es procíclico, no es el que arranca el movimiento. Claramente que hubo una mayor demanda privada. Entonces la combinación de esos factores
te hizo tener el tipo de cambio, como decías, 5% más arriba en lo que va del mes, que es cierto que no parece mucho, digamos, para lo que se había apreciado este año. La apreciación había sido muy marcada, pero si uno piensa en el inversor que inició una estrategia de carry trade a finales de mayo, que la tasa te vengó 2% más o menos, estás 2% contra 5%. O sea, te comió la tasa de 2 meses y medio, lo cual es un montón. Por supuesto que depende de cuándo entraste al carry. Si al carry te hasta un montón, bueno, recordaste un poco de la ganancia, pero el que entró hace poquito es un dolor esta suba del dólar. Ese está como Curazao contra Alemania, 7-1 abajo. Exactamente. Totalmente, es la mejor comparación que puedes hacer. La otra cosa que te quería preguntar es, a medida que pasó esto de que se empezó a mover el dólar, vimos que el Banco Central siguió comprando, pero menos. Sí. ¿Vos Sí. crees que ahí hay una estrategia calculada de no le metamos más presión al tipo de cambio cuando vemos que los privados están demandando dólares? Claramente. Claramente es una parte de la estrategia del Banco Central. Yo diría que el Central tiene 3 estrategias para contener la suba del tipo de cambio, dado que, hay que recordar, el Banco Central no puede vender dólares en el mercado spot hasta que el dólar toque el techo de la banda. Eso está bajo el elemento del FMI, entonces hasta que eso no pase no puede vender spot. Pero sí tiene otras 3 herramientas para influir en la cotización del dólar. Primero, lo que vos decís es, indirectamente compro menos dólares, le pongo menos presión. Es decir, hay que seguir comprando dólares porque al mercado afuera, a los bonistas, digamos, hay que recomponer la posición de reservas y es lo que te apuntala al riesgo país y es lo que te lo apuntaló, lo que te lo hizo comprimir esta primera parte del año. Entonces, eso tiene que seguir, obviamente a un ritmo menor, pero seguir mostrando que el numerito positivo, no más el sin intervención del año pasado, eso no tiene que volver. Ese es un mecanismo. Los otros 2 mecanismos que hay es intervenir en futuros e intervenir en dólar link. Y déjame decirte sobre la intervención en dólar link, nosotros teníamos estimado que hasta el 19 de junio había vendido más o menos 1 billón, 1.000 millones de dólares de valor nominal del título de dólar link, que son en pesos ajustables por el tipo de cambio oficial, había vendido el equivalente a 1.000 millones de dólares. Mucho al principio, después tuvo 6 días sin hacer nada y el 19 de junio parece que vendió otros 80 palos. Pero ayer sorprendió el nivel operado en la letra que vence en julio, el 31 de julio, de casi 700 millones de dólares solo en esa letra. Se asume que eso fue casi todo Banco Central y en términos de volumen operado al menos es el más alto de la era Milei del volumen operado en un solo título dólar link. Y eso lo hizo para controlar el dólar. Eso lo hizo. Ayer yo creo que el Banco Central dijo hasta acá. Digamos que el Banco Central dijo esto va hasta acá, no lo voy a dejar pasar de acá. Me parece que el mercado un poco lo entendió porque si ves, ayer bajó 2 pesitos y hoy está bajando 2 pesitos más. Parece que tenemos un nuevo equilibrio en este nivel de tipo de cambio. Vale decirlo, de lo cual es la contracara de esto, el sistema de pesos está empezando a estar más justo. Ya estaba más justo ayer. Había uno en los bancos, viste que cuando le sobran pesos a los bancos, le mandan al RIPO al Banco Central. Le sobran los pesos, le mandan al Central. Y nosotros, los economistas o el mercado, vamos siendo muchos en numerito de cuántos pesos van sobrando todos los días. Esa cifra estaba en 4 billones hace un mes. Ayer quedó en 1,4. Se ajustó bastante. Y el equivalente a la operación de dólar link de ayer, en medio en pesos, porque el título es en pesos, es 1 billón. Es decir, que si el 100% del operado ayer en ese título de dólar link de julio fue el Central, va a chupar hoy el sistema, porque opera T+1, se liquida hoy T+1, va a chupar 1 billón de pesos del sistema y va a quedar de 1,4, le restas 1, te queda 1, 0,4, va a quedar muy justo a las tasas. Y ayer ya empezamos a ver que la tasa de overnight de repo saltó de 20,5 a 22,5. Tal vez algunos jugadores del mercado preventivamente dándose cuenta, che, este vendió un montón de dólar link, la tasa se pica mañana, anticipémonos hoy. Pero bueno, pero se puede seguir picando hoy. Así que parece ser que hay un nuevo equilibrio de tasa y dólar con tasa más alta y también tipo de cambio más alto. Emiliano, gracias por estar con nosotros. Te hago una pregunta enfocado en lo que viene, ¿no? Veníamos de muchos meses, si querés, con el término planchado, también con la estacionalidad ayudando mucho. Ahora entramos en el proceso contrario y mencionaste varias estrategias del gobierno para poder intervenir. ¿Vos sentís que Caputo se puede sentir cómodo con este tipo de cambio, teniendo en cuenta el debate económico que le genera también en temas de producción y en temas de actividades económicas en Argentina, o que en los próximos meses de lo que queda del año, sobre todo postmundial, donde quizás muchos empiezan a decir, bueno, o sea, ya un año de las elecciones, me puedo dolarizar, empezar a resguardarme, podemos ver más cambios de acá en adelante? Yo creo que Caputo con este nivel de tipo de cambio
se siente, digamos, conforme. Yo creo que para Caputo está bien este nivel de tipo de cambio, sobre todo porque, o sea, si mirás el 5% que te subió en el último mes, te ayuda para lo que decís, para la actividad. Te subió 5, la inflación va a ser 2, regla así de pulgar, más o menos te vas a tener una depreciación real de 3%, poquito menos. Entonces, para la actividad es bueno, digamos, pero es un equilibrio muy fino con el tema del desancre de las expectativas inflacionarias, ¿no? La inflación que viene bajando, tocó un pico de 3,4 en marzo, en junio va a estar por debajo del 2%, entonces, en este momento meterle, digamos, yo creo que es justa la graduación tolerable para Caputo de mejora en la actividad y no se me contaminan las expectativas inflacionarias. Mucho más de esto me parece que no. Y de hecho ayer te lo mostraron, es en el equilibrio economía-inflación, hasta acá va bien, más de esto no. Por supuesto que hacia adelante no hay que negar que la presión yo creo que va a seguir, porque básicamente por meros factores estacionales y el estarnos acercando al 2027, los factores de la demanda van a empezar a jugar. Me parece que van a intentar, luego de este equilibrio, viste que el dólar se suele mover en espasmos, subió 5%. Ahora no me sorprendería que esté un mes quieto, fijo, viste, tipo de cambio fijo. Pero me parece que vamos a volver a tener estos espasmos en el segundo semestre, básicamente porque la oferta va a menguar y la demanda va a ser más alta. Así que la respuesta es, yo diría, calma transitoria. Este nivel creo que va a estar por un tiempo, estará un mes más, 2 meses más, y después vamos a ir seguramente a otra vez que se mueva mucho y se vuelva a calmar, y así es el dólar en Argentina, ¿no? Así se suele mover. Emi, la última de mi parte, ¿cuánto juega en el dólar el nuevo contexto internacional con el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, que tuvo un discurso que mezcló un poco de incertidumbre, porque parece que la Fed va a dar menos información, con un tono un poco hawkish al adelantar que va a haber alguna suba de tasas este año? ¿Cuánto influye en el valor del dólar acá en Argentina eso? Buen punto, Lean. La verdad es que influye. Es cierto que lo de Warsh le pone presión a las monedas emergentes, básicamente porque él tuvo una lectura, o el mercado leyó su primera reunión de política monetaria como que al final era el halcón monetario del que se temía. Entonces, inmediatamente se empezó a apreciar suba de la tasa de interés, y si sube la tasa de interés en Estados Unidos, en el relativo se aprecia el dólar porque salen capitales de emergentes para ir a agarrar esa tasa de interés más alta en Estados Unidos, y eso presionó todas las monedas emergentes que estuvieron muy presionadas en las últimas 2 semanas, te diría, desde la reunión. Pero hay que decir que lo de Argentina viene construido sobre factores idiosincráticos, ¿no? Lo de Argentina viene desde el principio de junio, y de la reunión creo que fue el 15 de junio, no me acuerdo cuándo fue, 17 de junio, a partir de ahí se sumó un factor externo que te puso más presión. Por supuesto que ambos factores combinados te resultan en una mayor presión sobre el tipo de cambio. Y hay que decir que hasta ahora, desde que salió el cepo, el gobierno, el movimiento había sido lo opuesto. El tipo de cambio se había visto favorecido por un dólar más débil y monedas emergentes apreciadas. De hecho, cuando ves la evolución del tipo de cambio real, Argentina-Estados Unidos y Argentina contra el resto de las monedas, ves que el tipo de cambio Argentina-Estados Unidos está más o menos un 10% por debajo, si tomás como la punta de partida al inicio de la salida del cepo, 10% por debajo, digamos, que contra el resto de las monedas. Lo que eso te dice es, el mundo te jugó muy a favor en tu apreciación real, te apreciaste mucho porque se apreció todo el mundo. Bueno, si ahora se revierte ese ciclo, podés sumar presión, ¿no? Digamos, no sé si vas a recuperar ese 10%, pero podés sumar presión a los factores idiosincráticos que vas a tener el segundo semestre. Emiliano, muchas gracias por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de. Abrazo grande, chicos. Buen fin de semana. Chau, muchas gracias. Bueno, interesante la mirada de Emiliano. Hasta acá dijo el Banco Central, para que no se mueva más el dólar. Yo me quedo con ese título, me parece que es una buena frase. Sí, y de acá en adelante los posibles espasmos, como mencionaba él, para los próximos meses, ¿no? Diciendo, bueno, capaz ahora se te calma, pero no descartemos que pueda volver a haber saltos así en lo que queda del año. Así es, bueno, llegamos al final de Alerta en la City. ¿Planes para el fin de semana? Ver el partido mañana. Sí, 11 de la noche. 11 de la noche. Tarde. Sí, tarde. Y estudiar, porque el lunes rindo un parcial. Bien, vamos. Hace mucho que no menciono que estudio psicología. Así que... Con fe, con esperanza, con optimismo. No, bien. Sí, bien. Hay que estudiar. Durante el partido. Hay que agarrar los libros. Hay que agarrar los libros, claro. Bueno, gente, que tengan ¿Vos? No te pregunté. Yo pienso, mi plan es este. Sábado al mediodía comer un asado. Ok. Ya arrancá con el vino al mediodía.
día. Ah, bien. Y ver cómo llego a la noche. No sé si llego. Tenés muchas horas. O sea, si arrancás al mediodía, tenés todo el día prácticamente. No sé si llego a las 11 de la noche. Bueno, espero que es sí. que por lo que ves, es un partido donde todos van a poner suplentes. Es un partido para vivirlo y disfrutarlo. Sí. Viste que los partidos son tensos generalmente. Pero esto es para disfrutar. Creo que ya tenemos más la mente en quién nos va a tocar en 16avos que otra cosa, ¿no? Así es. Esa es la principal incógnita. Así es. Bueno, nos pueden ver en el canal de YouTube, Alerta en la City. Suscríbete, aprovechá. Tenemos todas las entrevistas colgadas ahí. Vamos a subir estas también si las querés ver on demand. Sí, y muy poquito para los 1000, que es uno de los objetivos para este año. Vamos todavía. Nos vemos el próximo viernes aquí en Radio LED. Pasen un lindo fin de Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos radio en vivo. Somos podcast.